Un favor, una valija ajena, el fastidio de un día de calor que no pediste. Arrastrás el equipaje de un desconocido sin saber a quién buscas, hasta que una mano te detiene. Te girás y una mirada tranquila te atraviesa como si te conociera. Esa valija le pertenece, pero en ese instante algo te dice que tu destino ya no es solo tuyo. A Yu Yang le encajaron una valija sin preguntar. Vos no necesitas excusas. Agarrá el mouse y encajale un like con la misma determinación. El ajetreo de la estación de tren recibía a un sinfín de viajeros, entre ellos un joven con gorra y mochila. Acababa de llegar a su destino y sin perder el tiempo le avisó a su papá que todo estaba bien. Con la valija a cuestas se dirigió hacia la que sería su nueva etapa, la universidad. Un campus bullicioso lo esperaba, lleno de carteles que daban la bienvenida a los estudiantes nuevos. Entre la multitud de recién llegados y voluntarios estaba Yu Yang, un estudiante de segundo año que, a regañadientes, había aceptado ayudar con el registro. El calor lo tenía a maltraer y ya quería irse a almorzar, cuando de repente un compañero lo interceptó a los gritos, desesperado por ir al baño. Sin darle muchos detalles, le encajó una valija de un nuevo alumno y salió corriendo, dejándole a Yu Yang la tarea de adivinar quién era el dueño. Yu Yang arrastraba la valija, dándole vueltas a cómo iba a encontrar al supuesto dueño. ¿Cómo se vería? En medio de sus pensamientos sintió una mano en el hombro. Se dio vuelta, algo sorprendido, y ahí estaba él, el chico de la gorra que acababa de llegar, con una mirada tranquila pero penetrante. «Esa valija es mía», dijo el recién llegado. Yu Yang, un poco impactado por la presencia del otro, se presentó. «Me llamo Yu Yang, estoy en segundo año de la facultad». Y aunque en ese momento no lo sabía, Yu Yang acababa de conocer a la persona que se volvería muy especial para él. Con la valija en mano, Yu Yang revisó los papeles de registro. El nombre era Li Huan. Le comentó que no sabía que también estaría en el mismo campus y con una sonrisa se ofreció a acompañarlo hasta los dormitorios. Li Huan lo miró por un segundo, haciendo que Yu Yang se pusiera un poco nervioso. «¿Por qué me miras así? Decime algo», le preguntó Li Huan. Yu Yang, titubeante, empezó a balbucear sobre lo importante que era que Li Huan aprendiera a llegar solo a los dormitorios, intentando disimular su nerviosismo. Li Huan, por su parte, solo pensaba si al final lo iba a llevar o no. «Tos. Li Huan, no sabías que te estabas metiendo en un camino sin retorno, Yu Yang». Yu Yang, con la mejor de las intenciones, se ofreció a llevarle el equipaje, pero Li Huan, sin una pizca de amabilidad, le contestó que no hacía falta. Por dentro, a Yu Yang le hervía la sangre. ¿Cómo se atrevía un alumno de primer año a hablarle así? Pero se contuvo porque, aunque él no lo sabía, este era el inicio de algo importante. Mientras caminaban, Yu Yang lo llevaba a los dormitorios, el sol pegando fuerte. Al llegar al cuarto de Li Huan, Yu Yang se despidió rápido, queriendo zafar, pero Li Huan lo frenó. ¿Y las llaves? Resulta que el compañero anterior, que supuestamente las había entregado, se había olvidado de dárselas a Li Huan. A Yu Yang casi le da un ataque. ¿Cómo se le ocurre a ese imbécil? Pero, de nuevo, intentó mantener la compostura. Se disculpó y le dijo que esperara, que iba a buscar al responsable. Y así se fue, corriendo por el pasillo, gritándole al tipo por teléfono, preguntando dónde estaba con las benditas llaves. Mientras Li Huan esperaba apoyado en la baranda, el narrador nos contaba que Yu Yang, con su forma de ser tan particular, a menudo le sacaría de quicio. Al rato, Yu Yang volvió, llaves en mano. Se las entregó a Li Huan, pidiéndole disculpas por la tardanza, y, con un tono que intentaba ser servicial pero se notaba un poco forzado, le dijo: «Si tenés alguna duda, mi cuarto es el 408, acá abajo». Dicho esto, se despidió y se fue apurado. Li Huan, con las llaves en la mano, lo vio alejarse. Yu Yang, apenas dobló la esquina, volvió a explotar internamente. «¡Ni siquiera un gracias! ¡Qué falta de educación!». Pero entonces, Li Huan miró de nuevo hacia donde se había ido, y lo vio. Yu Yang estaba parado en la puerta de su propio cuarto, el 408, sosteniendo una botella de agua, y lo estaba mirando. Y así fue su primer encuentro. Un comienzo que, como nos adelanta el narrador, daría pie a unas 200 entregas de todo tipo de complicaciones, desde casos de asesinatos hasta escalar montañas. De hecho, el tiempo voló, y en la universidad, Yu Yang ya era un estudiante de segundo año de diseño, y se presentó ante los nuevos alumnos en un entrenamiento militar. Con una sonrisa, les dijo que sería su asistente de grupo y que si necesitaban algo, podían acudir a él.
Parece que este camino sin retorno tenía muchas sorpresas guardadas. Yu Yang estaba pasando lista para el entrenamiento militar, cuando el nombre Li Huan apareció en la hoja. Lo reconoció al instante y una pregunta resonó en su mente, casi como un eco. ¿Habrían tenido alguna conexión si ese accidente y la pérdida de memoria no hubieran pasado? Li Huan, por su parte, respondió con su nombre con la misma calma de siempre, ajeno al revuelo que causaba en Yu Yang, quien solo pensaba que ese reencuentro no podía ser una simple coincidencia. Un rato después, Yu Yang se dedicó a repartir botellas de agua entre los alumnos cansados. Era el asistente ideal, popular entre todos, especialmente con las chicas, a quienes incluso les ofrecía agua a temperatura ambiente. Pero mientras se movía entre la gente, notó que Li Huan seguía sentado, sin acercarse por su botella. Por un momento, a Yu Yang le dio curiosidad, pero enseguida lo dejó pasar, pensando que cada quien haga lo que quiera. Cuando el día llegaba a su fin, Yu Yang se despidió de los chicos para ir a sus propias clases. El campus se fue quedando en silencio, y bajo la luz del atardecer, Li Huan caminaba solo. De repente, se detuvo frente a uno de los edificios, con la mirada fija en una ventana, observando en silencio. Más tarde, Yu Yang salía de sus clases con sus amigos, charlando sobre qué iban a cenar. Con su habitual amabilidad, él se ofreció a invitarlos. Pero antes de que pudieran irse, una amiga, Jian Yu, lo interceptó. Necesitaba que la acompañara a cerrar la puerta de una habitación en la oscuridad, porque le daba miedo. Yu Yang, con una sonrisa que mezclaba cansancio y cariño, le reclamó que siempre lo buscaba para pedirle favores, pero igual aceptó. «Anda a cenar tranquila, yo me encargo», le dijo, mientras sus amigos se adelantaban para guardarles un lugar. Xingyu se despidió con una sonrisa radiante y un «Gracias, te quiero». Yu Yang se quedó solo en el pasillo, girando unas llaves con el dedo, un poco en el aire. De repente, un sonido rompió el silencio. «¿Eh?», se preguntó Yu Yang, deteniéndose. Era un piano. ¿Quién estaría tocando el piano tan tarde? La curiosidad lo llevó a seguir el sonido. Caminó de puntitas, se asomó por la puerta y ahí lo vio. ¡Li Huan! «¡Mierda! ¿Qué hace este acá?», pensó Yu Yang sorprendido. Li Huan tocaba el piano con una destreza inesperada. «La verdad, para lo tranquilo que se ve, toca bastante bien», admitió Yu Yang para sí mismo, aunque le costaba reconocerlo. Sabía que tenía que cerrar la puerta, que la chica le había pedido eso. Estaba a punto de pedirle a Li Huan que saliera, cuando de golpe su expresión cambió. Yu Yang lo miró un segundo. Li Huan estaba con la cabeza gacha, los ojos fijos en las teclas, sumergido en una melodía melancólica. La idea de interrumpirlo se esfumó. Mejor no, decidió. Ya la cierro cuando él termine. Y así se dio media vuelta y se fue, dejando a Li Huan solo con su música. Unos días después, el entrenamiento militar seguía su curso. ¿Qué? ¿Li Huan no apareció?, exclamó Yu Yang alarmado. El instructor estaba furioso. Es solo el segundo día y ya hay alumnos que no vienen. Esto no puede seguir así. Yu Yang, como asistente, tuvo que prometer que hablaría con los profesores. Este tipo de verdad, pensaba, mientras intentaba ubicar a Li Huan. Preguntó a sus compañeros si sabían dónde estaba, pero nadie tenía idea. «Es medio antipático, no hablamos con él», le dijeron. Yu Yang intentó llamarlo, pero Li Huan no contestaba el teléfono. Fue entonces cuando un compañero de cuarto se acercó y le contó. «Lo vi salir esta mañana, antes de las 5, y no volvió más». «¿A esa hora? ¿Qué estaría haciendo?», se preguntó Yu Yang, un poco perplejo. Y acá te contamos lo que hacía Li Huan. Estaba en un avión, tranquilísimo mirando por la ventana como si nada, mientras una azafata pasaba el carrito. Así fue como se saltó el entrenamiento. Para el atardecer, Yu Yang seguía preocupado y preguntando por los pasillos de los dormitorios. «¿Todavía no volvió Li Huan?». «Todavía no», le respondieron. Yu Yang les pidió que, si lo veían, le dijeran que lo llamara. «Uf, es que ser asistente de grupo tiene que ser tan complicado», refunfuñó mientras se alejaba. En ese momento, otro compañero lo llamó. «Che, tengo que contarte algo». Yu Yang, que miraba el celular, se volteó. El compañero le soltó sin rodeos. «Ese Yu Yang es gay». Yu Yang, con los ojos bien abiertos, se quedó mudo. «Ah, mierda. ¿Y vos cómo sabes eso?». El compañero le explicó que una chica de cursos superiores se lo había contado. Los otros estudiantes, ignorando la incomodidad de Yu Yang, se reían y comentaban cómo era la primera vez que veían a alguien gay, y encima tan popular.
A Yu Yang esa charla le pareció molesta y decidió irse a comer algo al comedor, aunque no pudo evitar sentir un poco de bronca porque a esos chicos delicados las chicas los querían. Uno de sus compañeros le pidió que les trajera algo de comer también. Mientras tanto, ya de noche, Li Huan regresó a casa. Su papá lo encontró sacando la basura y, sorprendido, le preguntó qué hacía ahí. Li Huan, con total seriedad, le respondió: «Papá, voy a dejar la universidad». Más tarde, en la mesa, mientras cenaban, su padre intentó convencerlo. Le dijo: «Juan, cuando termines de comer, compra un pasaje de tren para volver a la escuela mañana mismo, y no quiero escucharte hablar de dejar la universidad otra vez». Pero Li Huan, sin inmutarse, solo respondió: «La universidad es aburrida». Su padre lo miró con frustración. «Eso es porque vos te haces los días aburridos. Si tenés otros planes y de verdad crees que es mejor dejarla, no te voy a detener. Pero si solo estás actuando por un capricho, no puedo aceptarlo». Li Huan escuchó en silencio sin responder. Luego, el padre de Li Huan le confesó que le preocupaba dejarlo solo en casa. «¿Acaso en tus ojos, los que heredaste de tu madre, solo ves un hombre desamparado?», le preguntó. Li Huan, esquivando la mirada, dijo: «No es así». En ese momento, la pantalla de su celular se iluminó. Tenía 3 llamadas perdidas y un mensaje de texto. Era de Yu Yang. «Li Huan, soy Yu Yang. No vuelvas muy tarde a la escuela. Una vez que las puertas cierren, no podrás entrar. Cuando vuelvas a los dormitorios, llámame». Li Huan pensó: «Tantas llamadas perdidas, no escuché nada». Su padre, curioso, le preguntó quién era. Li Huan respondió que era alguien de la escuela, diciéndole que volviera más temprano. Su padre, con una sonrisa, le insistió: «Anda, eso hará que la gente se preocupe. Volvé temprano, yo voy a estar bien acá en casa». De vuelta en la universidad, la vida seguía a su ritmo. Yu Yang, como siempre, andaba a las corridas, agobiado entre clases y papeles que tenía que entregar. Entre sus preocupaciones, pensó en el entrenamiento militar de la tarde, que no podía perderse. De repente, lo vio. Yu Yang no podía creerlo. Li Huan estaba sentado tranquilamente junto al lago. ¿Cómo era posible si le había mandado mensajes a todo el grupo diciendo que volvieran? Se acercó indignado. «Li Huan, ¿dónde estuviste ayer? ¿Por qué no apareciste para el entrenamiento?», le preguntó. Li Huan apenas giró la cabeza, sin mirarlo. Yu Yang se frustró, sintiendo que lo ignoraba de nuevo. Le advirtió que volviera al edificio principal, recordándole que perdería puntos si seguía así. Entonces Li Huan, con esa calma que lo caracterizaba, le cortó el rollo. «No te metas». Yu Yang se quedó helado un segundo, antes de estallar. «¿Cómo que no me meta? ¿Por qué pensás que tengo que meterme? Te recuerdo que soy el asistente del grupo. Hacé lo que quieras, pero si no me escuchás vas a estar en problemas. Sos de esos que vienen a la facultad a pasar el tiempo. Si vas a gastar la plata de tus viejos así, ¿por qué no dejas la carrera de una vez? La universidad no es para andar de joda». Li Huan lo miró fijo, sin inmutarse por el torrente de palabras. «¿No hablaste ya suficiente?», le devolvió la pregunta. La respuesta de Li Huan fue como un puñetazo para Yu Yang. Se quedó en shock, furioso por la insolencia del pibe. «¿Cómo que me habló así este mocoso?», pensó. Dándose por vencido, bufó. Sí, hacé lo que quieras, no es mi problema, no es mi problema». Y se fue a paso rápido, dejándolo solo. Poco después, el celular de Yu Yang vibró. Era un mensaje de la consejera de estudiantes, pidiéndole que fuera a su oficina al terminar las clases. Confundido, fue para allá. Una vez en la oficina, la consejera le preguntó sobre el grupo 2 del entrenamiento militar. Yu Yang dijo que todo bien, que eran todos muy animados. Entonces, ella fue al grano. «¿Te acordás de Li Huan, un estudiante alto? Faltó al entrenamiento militar de ayer». «Ah, sí, me acuerdo de él, lo acabo de ver», respondió Yu Yang, recordando su encuentro. La consejera, preocupada, le dijo: «Quiero hablar con vos sobre él. Me preocupa un poco, parece que no encaja para nada». Yu Yang, sin saber qué decir, bromeó: «¿Qué querés que haga? ¿Que le dé una sonrisa maternal?». Pero la consejera se puso seria. En realidad, empezó revelando un detalle doloroso. Su mamá falleció cuando estaban de vacaciones. Su padre me llamó y me dijo que Li Huan volvió a casa ayer. Resulta que su papá estaba solo y no paraba de preocuparse, por eso volvió Li Huan. Yu Yang se quedó boquiabierto. De repente, todo cobró sentido. «Entonces, no estaba huyendo para hacerse el tonto», murmuró. La consejera añadió que Li Huan siempre fue callado desde chico y no hablaba mucho, especialmente desde lo de su madre. Ahora, en una ciudad desconocida, su padre estaba aún más inquieto. Yu Yang entendió por fin la verdad detrás de la actitud de Li Huan.
La consejera, con una sonrisa amable, le explicó a Yu Yang que los padres siempre andan preocupados cuando sus hijos están lejos de casa, y que los jóvenes, como ellos, eran muy orgullosos para rendirse. Le dijo que como profesora no podía hacer mucho, pero que como asistente de grupo, él sí debía prestarle atención a Li Juan, pues tenían mucho de qué hablar. Yu Yang se quedó en shock, un baldazo de agua fría. «Mierda, y yo que lo estuve puteando», pensó. Se dio cuenta de lo mal que había actuado. Más tarde, mientras cenaba en un restaurante con su amigo Chu Huanwen, Yu Yang seguía renegando del entrenamiento militar. Se quejaba de morirse de calor bajo el sol todos los días. Chu Huanwen le recordó que él mismo había querido algo satisfactorio porque se aburría, a lo que Yu Yang solo pudo refunfuñar. «Ay, ya no. Quiero». Su amigo, con un tono más relajado, le aconsejó que no se preocupara tanto por Li Juan. Después de todo, era un estudiante universitario y sabía lo que hacía. Pero Yu Yang se puso a la defensiva, admitiendo que tenía sus reservas por la mala actitud de Li Juan y lo mucho que lo sacaba de quicio. Dijo que si fuera un compañero con buenos modales, tal vez lo trataría mejor. Chu Huanwen se rió, lo llamó terco y le dijo que se disculpara al día siguiente. Yu Yang se negó rotundamente. «¿Cómo voy a bajar la cabeza y disculparme con alguien?», preguntó, decidido a ignorar todo. Pero al día siguiente, en el campo de entrenamiento, Yu Yang seguía con eso en la cabeza. «Igual tengo que decirlo», pensó, viendo a Li Juan presente y cumpliendo con el entrenamiento. Se acercó con una botella de agua y se le ofreció, diciendo: «Toma un poco de agua, hoy hace mucho calor». Li Juan la tomó en silencio. Yu Yang, un poco incómodo, se disculpó por lo que había dicho el día anterior, admitiendo que había sido un metido y había hablado de más. La respuesta de Li Juan fue simple y directa: «No importa». Yu Yang se sorprendió por lo sencillo que fue. Luego intentó ir un poco más allá, expresando su deseo de que Li Juan se adaptara mejor al horario universitario y se comunicara más con sus compañeros. Con una tos nerviosa, se ofreció a ayudarlo si no se sentía cómodo con los demás, ya que él era el asistente de grupo. Se arrepintió al instante de su propio discurso, pidiéndole mentalmente a Li Juan que fingiera no haber escuchado nada. Li Juan, sin embargo, solo le respondió con un breve «gracias». El hielo entre ellos, al menos un poquito, empezaba a romperse. Después de ese pequeño pero significativo intercambio, Yu Yang le dio un golpecito en el hombro a Li Juan, sintiéndose aliviado por haber hablado. Pronto, Li Juan se despidió de él y de otros compañeros que bromeaban sobre el viento fuerte y la posibilidad de una lluvia que aliviara el calor del entrenamiento. Yu Yang, por su parte, se quedó mientras lo veía irse. Cuando cayó la noche, el ambiente cambió por completo. Un grupo de estudiantes, incluyendo a Li Juan, se juntó en la pista de atletismo para jugar verdad o reto. Las risas no tardaron en aparecer, sobre todo cuando las preguntas empezaron a subir de tono, como cuando alguien bromeó sobre la primera vez de uno de los chicos. Li Juan, con una sonrisa, se unió a la diversión, compartiendo el ambiente relajado. En un momento, una compañera le preguntó a Li Juan si iba a seguir como asistente después del entrenamiento militar. Él respondió que no, que las clases ya empezaban y su rol terminaba, pero les dejó claro que si necesitaban algo, sabían cómo encontrarlo. El juego siguió su curso, y cuando le tocó a Li Juan elegir un número, lo hizo con total naturalidad. Finalmente, llegó su turno de elegir entre verdad o reto. Li Juan optó por la verdad, y un compañero, sin pensarlo mucho, lanzó una pregunta que por un instante silenció a todos. ¿Es verdad que vos sos gay? La tensión flotó en el aire, mientras el resto de los estudiantes se quedaban en shock por la pregunta. El resto del grupo estalló en carcajadas, admirando la ingeniosa salida de Li Juan, quien, con una sonrisa de lado y una mirada penetrante, respondió sin titubear. ¿Por qué? ¿Vos estás interesado en mí? La respuesta de Li Juan desarmó por completo al chico, que rápidamente se puso nervioso y se defendió, asegurando que era una broma y que él era normal, mientras se alejaba. Li Juan lo miró alejarse con una sonrisa de satisfacción, dejando claro que no era alguien fácil de intimidar. El juego siguió con la misma energía. Cuando le tocó a Li Juan de nuevo, las chicas, que lo tenían entre ceja y ceja, lo desafiaron a elegir solo reto. Él, sonriendo, aceptó con la condición de que no fueran a ser tan duros. El reto: tenía que cargar a la sexta persona a su izquierda al estilo princesa y dar una vuelta completa. Li Juan, envalentonado, se acercó al que creyó era el sexto y le extendió la mano con una sonrisa, medio en broma.
¿Este chico hetero me va a cooperar un poquito? Pero el elegido, un compañero llamado Wang Ming, no se lo tomó a bien, se enfureció, gritó que el juego estaba arruinado, que no jugaba más y se alejó indignado del grupo. El ambiente se enfrió un toque, pero no duró mucho. Alguien, con la cabeza un poco más lúcida, cayó en la cuenta. Esperen un segundo, si Wang Ming se fue, ¿entonces la sexta persona no sería Li Juan? La risa volvió, pero esta vez dirigida a la ironía. El reto siempre fue que alguien cargara a Li Juan, y el verdadero sexto a su izquierda era ni más ni menos que Yu Yang, que estaba sentado observando todo en silencio. Los compañeros empezaron a susurrar. ¿Y Li Juan? ¿Cómo lo va a hacer él? Li Juan intentó ponerle paños fríos al asunto. No te preocupes, o cambiamos el reto por algo más fácil, o... No pudo terminar la frase. Yu Yang lo interrumpió tomándolo por sorpresa. En un movimiento rápido, lo levantó en brazos, tal como dictaba el reto, al estilo princesa. Li Juan, con la cara roja, no podía creer lo que pasaba. ¿Pero qué diablos estás haciendo? ¿Quién dijo que podías cargarme? ¡Bájame ahora mismo! El resto del grupo estalló en vítores y carcajadas, sacando sus celulares para inmortalizar el momento. Así es mucho mejor. Li Juan siendo cargado por Yu Yang es épico, decían entre risas. Li Juan estaba mortificado, tapándose la cara con una mano. Es la primera vez que me cargan y encima es un chico hetero. ¡Qué vergüenza!, pensó mientras Yu Yang, impasible, solo le dijo: no vayas a perder el equilibrio. Li Juan solo podía mirar a Yu Yang con el rostro ardiendo de vergüenza y una mezcla de sorpresa. Con el rostro ardiendo de vergüenza y una mezcla de sorpresa, Li Juan apenas procesó que Yu Yang le pedía que pusiera la mano en su hombro para no perder el equilibrio. El contacto físico tan inesperado y público lo tenía en shock. Le costó un momento, pero finalmente, con un esfuerzo, su mano se apoyó en el hombro del otro. Li Juan, intentando disimular su sonrojo, comentó sobre la fuerza de Yu Yang y, apenado por el malentendido del juego, se disculpó y le dio las gracias. Yu Yang, en cambio, con una calma que lo descolocaba, solo le pidió que se acercara un poco más para tenerlo mejor agarrado. Li Juan se acomodó, sintiendo la cercanía y esa extraña, pero innegable, conexión que se había formado entre ellos. Mientras tanto, en la pista de atletismo, Yu Yang corría bajo las luces tenues de la noche. Se había escapado de todo el alboroto para un momento de introspección. Habló por teléfono con su padre, contándole que el entrenamiento militar había terminado y que este fin de semana volvería a casa. Pero en su voz había una nota de resignación. Una sensación de que no había mucho que lo atara a ese lugar, o quizá a su situación actual. Un suspiro pesado se le escapó, mientras miraba al horizonte, pensando en sus cosas. De vuelta en los dormitorios, Li Juan entraba tranquilo, ajeno a la vida ruidosa de algunos de sus compañeros. Afuera, un estudiante, quizá el mismo Wang Ming del juego de verdad o reto, discutía enojado junto a una máquina expendedora. Pero a Li Juan no le importaba. Solo pensaba en lo bueno que era no tener que levantarse temprano al día siguiente. Se estiró, contento, mientras veía al otro chico y soltaba un silencioso «ah», con una mirada entre curiosa y pícara. El juego había terminado, la vergüenza se atenuaba, y la vida universitaria, con sus pequeñas ironías, seguía su curso. Pero las ironías parecían no tener fin. Mientras estaba en las máquinas expendedoras, Li Juan encontró a Wang Ming, el compañero que se había enojado en el juego. Sin dudarlo, lo detuvo para preguntarle por qué se había ido tan de repente si todos la estaban pasando bien. Wang Ming, visiblemente irritado, le recriminó la pregunta, pero Li Juan no lo dejó tranquilo. Le dijo que su comportamiento indolente iba a afectar la imagen de todo el grupo, y siguió provocándolo, preguntándole de dónde sacaba tanta superioridad. La tensión subió y Li Juan, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, sugirió que tal vez Wang Ming solo buscaba su atención. Wang Ming, totalmente fuera de sí por la provocación, le soltó un insulto cargado de odio. Li Juan solo se cubrió la cara y le respondió con un sarcástico «¡Qué encanto!». Esto fue el detonante. Wang Ming, rojo de furia, golpeó la máquina, haciendo que una botella cayera y rebotara. Li Juan, disfrutando de la reacción, lo agarró de la cara y le dijo que le sorprendería lo bien que se manejaba con gente como él, y de nuevo lo desafió a que se mirara al espejo.
Li Juan, con esa sonrisa burlona, volvió a preguntar si todo era para llamar su atención. Wang Ming no aguantó más. «¡Para con estas tonterías, psicópata!», gritó mientras forcejeaba y escapaba corriendo. Li Juan lo vio tropezar y caer por el pasillo, y no pudo evitar reírse a carcajadas. «¡Qué idiota!», pensó, mientras lo veía desaparecer. Más tarde, Li Juan entró a su habitación. Yu Yang ya estaba ahí. Un silencio un poco incómodo llenó el aire. Li Juan se frotó el cuello, mientras Yu Yang mantenía la vista baja, como si algo lo preocupara. Li Juan, al notarlo tan callado, le preguntó si algo andaba mal. Yu Yang, un poco sobresaltado, solo atinó a decir que no era nada, deseándole buenas noches, y amagó con irse. Pero antes de que Li Juan pudiera reaccionar, Yu Yang se dio la vuelta y le extendió un vaso de café. Li Juan lo tomó extrañado y le preguntó si era para él. Yu Yang solo asintió con un Li Juan le dio las gracias mientras Yu Yang se iba. Solo en la habitación, Li Juan miró la bebida en su mano. Una sonrisa se formó en su rostro. Este tipo, pensó Li Juan, sintiendo que, después de todo, Yu Yang podía ser bastante buena persona. Se llevó el vaso a la boca y al primer sorbo una mueca se le formó en la cara. «Uf, demasiado dulce, mucho azúcar», murmuró para sí mismo. Quizás Yu Yang tenía buenas intenciones, pero su café dejaba bastante que desear. ¡Qué capitulazo explosivo! Wang Ming le dio un golpe a la máquina e hizo caer una botella, pero ustedes hagan sonar las notificaciones haciendo caer la campanita. Suscríbanse ahora mismo y comenten qué manhwa quieren que reaccione. Nos vemos en el próximo video.